Bienvenidos, mi nombre es María Alejandra Cabeza y en esta oportunidad les vengo a hablar un poco sobre el reenganche y la estabilidad laboral. Esto corresponde a la materia de Derecho Procesal Laboral. Empezaremos dando un concepto de lo que es el reenganche. No es más que aquel que constituye una aspiración laboral de devolver, ocupar, incorporar, restituir o activar a una persona o en general a personas en su antiguo empleo, ya sea cargo u oficio, de una determinada empresa, ya sea pública o privada. Por lo tanto, cabe destacar que el procedimiento de reenganche lo establece el artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, dicha ley estipula que ese procedimiento de reenganche y restitución de derechos, cuando un trabajador o una trabajadora amparada por fuero de manera sindical o inmovilidad laboral sea despedido o despedida, trasladado o trasladada, desmejorado o desmejorada, podrá dentro de los 30 días continuos siguientes interponer denuncia y solicitar la situación, por lo tanto, de manera jurídica. De esta manera, para así tener una respuesta en cuanto a los pagos de salario y demás beneficios, dejando de percibir ante la Inspectoría del Trabajo y de la jurisdicción correspondiente. A continuación tenemos las características del reenganche. En esta tabla podemos observar las siguientes características. Se puede decir que existe una relación laboral, existe un despido, también puede existir causas injustificadas y, por lo tanto, el trabajador puede aceptar el reenganche. ¿Cómo así? Cuando decimos que el trabajador puede aceptar el reenganche, no es más que esa aspiración laboral de devolver u ocupar dicho cargo. Por lo tanto, esto lleva una serie de procedimientos, los cuales yo les mencionaré algunos de ellos. En primer lugar, el trabajador o trabajadora o su representante presentará escrito su solicitud, es decir, todas aquellas incomodidades que no esté de acuerdo el trabajador. Por lo tanto, el inspector o inspectora del trabajo examinará la denuncia de entre los días hábiles siguientes a su presentación y dictará o declarará admisión si cumple con los requisitos establecidos en el numeral anterior. Uno de los pasos a seguir es que el funcionario o funcionaria del trabajo se trasladará de manera inmediata acompañado del trabajador o trabajadora afectado o afectada por el despido, traslado o desmejora hasta el lugar de trabajo de este o de esta, y por lo tanto procederá a notificar al patrono o patrona o a sus representantes de dicha denuncia presentada. Otro de los siguientes pasos es que el patrono o patrona, puesto a la representación de dicha denuncia, podrá o expondrá en su defensa presentar los alegados y documentos pertenientes o pertenecientes de la misma. Es decir, va a exponer todas aquellas incomodidades o inconformidades que tenga con dicho trabajador. Ahora bien, los pasos para el procedimiento. En esta diapositiva podemos observar una serie de pasos los cuales se deben regir para que se haga efectivo dicho procedimiento. El escrito de la solicitud deberá contener todos los datos, ya sea de los empleados, y debe ser de manera específica. Si queda demostrada la procedencia del fuero o inmovilidad laboral y si existe la presunción de relación de trabajo alegada, el inspector o inspectora de trabajo ordenará de esta manera el reenganche. El inspector o inspectora de trabajo llevará para que se proceda el reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida, así como el pago y los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir.
Por lo tanto, el funcionario o la funcionaria del trabajo deberá ordenar en el sitio y en el mismo acto cualquier prueba e investigación o examen que se considere procedente, así como para interrogar a cualquier trabajador o trabajadora y exigir la presentación de libros, registros u otros documentos para dicho proceso. Si el patrono o patrona lleva a cabo sus representantes o personal de vigilancia e impiden o pongan de manera, vamos a decir, como obstaculicen la ejecución de lo que se ordene para establecer el reenganche o la restitución jurídica, se procederá a tener como respaldo también las autoridades, para así poder tener un buen funcionamiento de la misma. Y por último, si es de manera persistente el desacato o de manera que se coloquen los obstáculos a la ejecución de la misma, será puesto a la orden del Ministerio Público para la presentación ante la autoridad judicial correspondiente. Efectos del reenganche. Por lo tanto, la restitución del trabajo y el pago de salarios conlleva a un delito de desacato con pena de 6 a 15 meses, el cual se informará al Ministerio Público para establecer las responsabilidades penales en contra del empleado. Si se trata de los patronos asociados, con la pena se impondrá a los instigadores de la infracción, y si no se indica quiénes son, a toda junta directiva. Por lo tanto, se dirigen a la facultad el uso de la fuerza pública para así garantizar la ejecución del acto, lo cual, en el caso de que no se acepte o no acepten el reenganche, podrá considerarse la comisión del delito de desacato en cuanto a la infragancia. La estabilidad laboral no es más que aquel derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a permanecer en su puesto de trabajo. Esta ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone aquellos procedimientos los cuales se deben delimitar en toda forma y trayectoria de despido no justificado, conforme a lo que se consagra a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, la ley orgánica de trabajadores y trabajadoras corresponde a la regulación de todos los procedimientos en materia de la estabilidad en cuanto a sus procedimientos. Por lo tanto, cuando hablamos del procedimiento judicial establecido de manera relativa, se puede decir que en el artículo 88 se contempla como el procedimiento aplicable en este sentido el previsto en esta y en la ley, lo cual se ha de interceder la aplicación supletoria del procedimiento ordinario en cuanto al trabajo de previsto en aquellas. Es decir, en este sentido tenemos algunas de las clasificaciones en cuanto a la introducción de participación estipulada en el artículo 89 en la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras, en la instrucción y en la decisión y ejecución de la misma. Ahora bien, cuando hablamos de procedimientos de manera administrativa establecida de manera absoluta, no es más que el fin de la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras establecida en el artículo 421, el cual se refiere a la igualdad de los procedimientos para solicitar la clasificación de las faltas o para la protección del fuero sindical, ya sea de manera aplicable también a los trabajadores que gocen de la inamovilidad de la misma, al efecto de los efectos
se atenderán de manera con el siguiente procedimiento. Introducción, es decir, la solicitud de la autorización del despido, traslado o modificación de condiciones, la introducción y por último la decisión y ejecución de la misma. Gracias por su atención.